Buenas noches. La Academia Matritense del Notariado se complace en recibir hoy a don Julio Baracloche Palau, que va a hablar de un tema de una vital importancia también desde una perspectiva notarial, como es las reflexiones sobre el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A continuación, tiene la palabra el secretario de esta academia, José Aristónico García Sánchez, para hacer la tradicional presentación de nuestro conferenciante. Buenas noches. Como acaba de decir el decano, es un honor para este colegio y para esta academia recibir de nuevo al profesor Julio Baracloche Palau, sobradamente conocido de todos y cuya presentación por Ignacio Solís en esta academia hace más de 10 años, en noviembre de 2012, en su brillante disertación sobre la jurisdicción voluntaria, pues haría innecesaria mi intervención. Solamente recordaré para neófitos que Julio Baracloche se licenció entre matrículas en la Complutense, fue premio extraordinario en la licenciatura y obtuvo en el doctorado subsiguiente la calificación de apto cum laude por unanimidad, siempre en la Complutense. Además, obtuvo en 1994 la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación y en 2008 la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Es catedrático, como de todos es sabido, de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en diferentes cursos en numerosas universidades extranjeras, en multitud de seminarios y congresos nacionales e internacionales, incluso en el Congreso Mundial de Derecho Procesal celebrado en Estambul en 2015. Y fue presidente y es vocal permanente, como también es sabido, de la sección quinta de la Comisión General de Codificación. Es autor de numerosas obras en materia de procesal civil y procesal penal. En Dianet cubre 178 citas, 40 artículos en revistas especializadas y hasta 70 colaboraciones en obras colectivas y libros individuales, de los que sería imperdonable no citar sus comentarios a la Ley del Jurado de 1999, sus comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil o los manuales Aspectos Fundamentales del Derecho Procesal Civil de 2001 o del Derecho Procesal Penal de 2010, que han logrado ya hasta 4 y 5 ediciones. Sus últimas líneas de investigación en el ámbito del derecho procesal civil se centran en la jurisdicción voluntaria, la tutela de personas mayores y de menores de edad y el análisis de los nuevos procedimientos con relación a las personas con discapacidad. Concluyamos que es un excelente jurista de referencia absoluta en derecho procesal, investido desde luego de la mayor autoridad y competencia para ilustrarnos sobre un tema, como también acaba de decir el decano, tan troncal para la función notarial como es el de los efectos probatorios en el proceso de los documentos, sean privados, sean públicos o en modo electrónico. Tiene la palabra. Gracias. Y en primer lugar quiero comenzar mi intervención dando las gracias a la Academia Matritense del Notariado, al Colegio Notarial, con que me unen lazos de amistad hace mucho tiempo, por invitarme a estar aquí con ustedes y a poder realizar esta disertación en torno a ese artículo 326 y a la modificación introducida hace relativamente poco tiempo acerca de cuál es la eficacia probatoria de los documentos privados. Yo quería comenzar estas reflexiones y aprovechando, ¿no?, que tenemos este ámbito académico y de reflexión jurídica tan insigne, precisamente remontándome a las primeras leyes de enjuiciamiento civil, precisamente para saber de dónde partimos y dónde estamos, ¿no? Porque creo que es muy importante el conocer cómo se valoraba la prueba documental precisamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1855 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. ¿Y en qué medida la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, la 1/2000, mantiene ese mismo criterio, esa misma línea, y en qué medida también esa Ley 6/2020 pues, ha modificado en algún punto esa línea que se extendía durante 150 años prácticamente, o más de 150 años, si contamos la primera Ley de Enjuiciamiento Civil. Precisamente es esta ley de 1855 que nace como una reacción frente a la instrucción del Marqués de Gerona y que decía en su preámbulo que trataba de retornar a las antiguas leyes. Pues la primera que habla de una serie de medios de prueba, en el artículo 279 de esa ley de 1855. Y dice que los medios de prueba de que pueden hacerse uso en los juicios son documentos públicos y solemnes, documentos privados, los dos primeros en la enumeración, y luego ya habla de correspondencia, confesión en juicio, juicio de peritos, reconocimiento judicial y testigos. La ley de enjuiciamiento civil primera no da una definición de qué se entiende por documento. Y entonces es el comentarista al que voy a citar varias veces, porque no se puede entender las leyes de enjuiciamiento civil y en buena medida también el Código Civil sin acudir a don José María Manresa, ¿no?, que fue el gran comentarista de las leyes de enjuiciamiento y podemos decir que completa a través de sus comentarios lo que no está en la ley. Y entonces él en sus comentarios a esa ley de enjuiciamiento civil de 1855 define como documento, dice, todo escrito en que se hace constar una disposición o convenio o cualquier otro hecho para perpetuar su memoria y poderlo acreditar cuando convenga. Es muy interesante, ¿no?, ver que cuando hablemos nosotros del documento electrónico, pues realmente se va a poder también aplicar esta definición que realmente se mantiene para todo tipo de documento. Y él habla de como un gran avance en que esa ley de enjuiciamiento civil de 1855 unifica dos tipos de documentos diferentes. Por una parte, el documento público en sentido estricto, que él dice que es el que ha sido otorgado por escribano público autorizado para dar fe del acto, y el documento auténtico, que él lo define como el extendido librado por corporación o persona constituida en autoridad o dignidad o por cualquier otro funcionario público con referencia al ejercicio de sus funciones. Y dice que está muy bien que se haya unificado en este artículo 179 con la rúbrica documentos públicos y solemnes, y le cito de nuevo a Manresa, dice, porque ambos hacen fe por sí mismos y no requieren ningún otro adminículo para su validez. Esto me interesa mucho destacarlo porque él habla de que el documento público hace fe por sí mismo. Y ahora voy a hacer la comparativa que hace Manresa al comentar esta ley de 1855 al hablar del documento privado. Bueno, luego le hace una enumeración de qué se entiende por documento público solemne, entre ellos están, evidentemente, las escrituras públicas otorgadas conforme con arreglo a derecho, y a continuación define qué se entiende por documento privado. Y dice, documento privado es aquel que forman los interesados por sí mismos, o a presencia de testigos sin la intervención de los funcionarios públicos antedichos. Me interesa mucho esa expresión de por sí mismos, porque hay una diferencia clarísima entre el documento público que hace prueba por sí mismo y el documento privado que hace prueba por sí mismo en relación con los autores. Es decir, son los autores los únicos que pueden hacer prueba en relación con el documento privado y no el documento privado en sí. Y en ese sentido aborda Manresa una cuestión que era fundamental, y es cuál es la eficacia probatoria que tiene el documento público y el documento privado en los juicios. Porque, curiosamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 no contiene ninguna norma sobre cómo tienen los jueces que valorar esos documentos. Dice, vuelvo a citar de nuevo a Manresa, en relación con este punto, lo siguiente. Dice, en cuanto a la eficacia y al valor legal de las pruebas, nótese la falta de una disposición general que dé reglas para determinarlo. Por lo tanto, dice, no sabemos, con la ley en la mano, cómo hay que interpretar esto. Y él, como ya digo, completa las lagunas de la ley, dice, hay que mantener lo que se aplica por la jurisprudencia en cuanto representa lo que determinan nuestras leyes. Y pone una notita a pie de página diciendo partida, la ley tal. O sea que, por lo tanto, no lo dice la ley, pero podemos decir que la jurisprudencia es la que suple esa ausencia, esa falta de regulación. Y entonces dice Manresa, respecto a los documentos públicos y solemnes, hacen prueba plena de la obligación o acto en ella comprendido entre los otorgantes y sus herederos o causavientes, y también contra un tercero, pero solo en cuanto al hecho de haberse otorgado el acto contrato y a su fecha. Todo esto nos suena por lo que después veremos que se produce, ¿no? Y dice, en relación con los documentos privados,
que los hombres, cito a Manresa, pueden celebrar todos sus contratos y transacciones por medio de documentos privados, si bien no serán eficaces en juicio sin el reconocimiento de la parte a quien perjudican, o sin que la otra acredite legalmente la certeza y legitimidad de tales documentos. Y ratifica después, dice, los documentos privados hacen prueba plena contra los otorgantes o contra la parte que los hubiera expedido o firmado, siempre que sean reconocidos por la misma o sea justificado su contenido, al menos con 2 testigos presenciales y libres de toda excepción. Y luego, no me resisto a decir que comenta, dice, contra los terceros solo hacen prueba desde el día de la muerte de cualquiera de los que lo han firmado o desde el día en que se ha incorporado un registro público, se han presentado en juicio, esto es, desde el momento en que conste su existencia de una manera indudable, es decir, el actual artículo 1227 del Código Civil. Bien, de aquí se pueden extraer 2 conclusiones para cerrar esta primera ley de enjuiciamiento civil de 1855, y es que desde el principio lo que diferencia un documento público de un documento privado es su autoría y las formalidades que acompañan a cada uno de ellos. Y por lo tanto es importante tener en cuenta que el documento público solo lo va a ser si realmente tiene un autor que es capaz de dar fe pública, y el documento privado será cuando no se dé la intervención de ese sujeto. Y lo segundo es que la eficacia probatoria en juicio es diferente, porque ya en la ley de 1855 el documento público hace prueba plena por sí mismo, mientras que, sin embargo, el documento privado solo hace esa prueba si las partes lo reconocen. En el momento en que no hay ese reconocimiento, no existe, como veremos después en la ley de 1881, no tiene esa eficacia probatoria o ese valor probatorio. Bien, paso a la ley de 1881, que realmente es una modernización, un ayornamiento, diríamos, de la ley de 1855, y de hecho, en relación con los medios de prueba, no introduce apenas novedades. Manresa, cuando comenta también la ley de 1881, dice que no tiene otra modificación que la de haberse alterado el orden. Por tanto, no hay gran diferencia, sigue hablando de los documentos públicos y solemnes, añade las certificaciones expedidas por los agentes de bolsa y corredores de comercio, que no estaba en la ley de 1855, y dice Manresa en sus comentarios que conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, las escrituras públicas sirven para probar plenamente los actos o contratos que sean objeto de las mismas, aunque no los hechos o antecedentes en que ellas se relacionen incidentalmente o que puedan deducirse de los consignados en el documento. Bien, a continuación aborda la posibilidad de que los documentos públicos puedan ser objeto de impugnación, pero te circunscribe esa impugnación, como dice, a que se puedan cotejar con la matriz o con el original del archivo en que se hallen. Es la manera que existe para llevarlo a cabo, ¿no? Y luego es importante, por lo que vamos a ver después a continuación, que dice, en este caso, Manresa, dice que corresponde probar a quien sostiene la falta de legitimidad del documento público, no a quien lo aportó. Y añade, estos documentos públicos llevan en sí la presunción de su legitimidad y, por tanto, el cotejo de letras deberá pedirlo en su caso, y a falta de otros medios de prueba, la parte que los impugne. Esto tiene una importancia absolutamente esencial desde el punto de vista, como veremos, de la eficacia probatoria, porque cuando tú aportas un documento público se produce un fenómeno de desplazamiento de la carga de la prueba. Es decir, a partir de ese momento es la parte que impugna ese documento la que tiene la carga de probar la no legitimidad, la ilegitimidad de ese documento. Cuando aborda el ámbito de los documentos privados, Manresa dice que carecen de la fe y eficacia en juicio que la ley atribuye a los documentos públicos, esto es, no hacen fe por sí mismos y es necesario probar su legitimidad. E insiste que para que sean apreciados en juicio, dice, es necesario que los reconozca y tenga por válidos la parte a quien perjudiquen o que se justifique su legitimidad por cualquiera de los medios de prueba que autoriza la ley. Bien, esto justifica precisamente esa necesidad que existía, que veremos que se ha mantenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, esa necesidad que tenía el demandado de pronunciarse sobre los documentos que aportaba el demandante con la demanda. Y precisamente Manresa comenta que dice que solo si la parte no impugna el documento privado, ha de tenerse por legítimo y eficaz, sin necesidad de otra prueba. Pero si dicha parte lo impugna expresamente, no puede dársele valor alguno si no se prueba su legitimidad. Es decir, que es muy categórico en este punto Manresa al decir que el documento privado, en el momento en que es impugnado, pierde cualquier tipo de valoración en juicio, salvo que se acredite por otros medios de prueba que puede tener una legitimidad.
Bien, el Código Civil de 1889, como todos ustedes conocen, pues realizó pues, una labor regulatoria de los medios de prueba, precisamente en el ámbito de la prueba de las obligaciones, y por lo tanto allí pues, reguló no solamente una regla de 1214 de carga de la prueba, sino que después hay una regulación de cada uno de los diferentes medios de prueba. Bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil, como también es conocido, pues procedió a derogar la mayor parte de estos preceptos, porque se consideraban que eran preceptos de naturaleza procesal y que, aunque estuvieran dentro de la prueba de las obligaciones, debían estar incorporados a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero dejó subsistentes la mayor parte de los preceptos que se englobaban dentro de la prueba documental. Únicamente deroga el artículo 1216, me parece que fue, o el 1216, sí, que era el que establecía el reconocimiento de firma, que se equiparaba a una especie de ficta confessio. Pero todo lo demás se mantuvieron. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se entendía que el documento no solamente tiene un valor a efectos procesales, es decir, para determinar la convicción del juzgador a la hora de decidir el conflicto, sino que también tenía un valor muy importante dentro del ámbito privado, de pura relación entre unos y otros, ¿no? Y en este sentido, pues se acoge ese planteamiento de prueba judicial y prueba extrajudicial, de prueba material, en el sentido que señalaba, por ejemplo, don Jaime Guasp, el catedrático de la Complutense durante muchos años, que le voy a citar en relación con este punto. Él dice que el documento es también productor de legitimaciones o justificaciones objetivas para el tráfico extraprocesal, y más concretamente dijo: la prueba material se destina a la justificación de la existencia de determinados acontecimientos de la vida real, no tiene como finalidad específica lograr la convicción psicológica del juez ni de ningún destinatario personal determinado, sino simplemente acreditar el dato a que la prueba se refiere, es decir, proporcionar en definitiva legitimaciones para el tráfico jurídico, abstracción hecha de cualquier repercusión procesal en que ulteriormente pueda pensarse. Esto me gusta destacarlo porque cuando leemos, y inmediatamente voy a entrar en esta materia, los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en relación con la valoración probatoria, siempre comienza diciendo a efectos de prueba. Es decir que, por lo tanto, lo que yo voy a comentar aquí, el 317 dice: clase de documentos públicos a efectos de prueba en el proceso se consideran documentos públicos, etcétera, ¿no? Y cuando aborda el 323, documentos publicados, dice a efectos procesales, y cuando aborda los documentos privados, también comienza diciendo se consideran documentos privados a efectos de la prueba en el proceso. Es decir, que hay una insistencia, y como me tocó vivirlo directamente, pues lo puedo aseverar, hay una insistencia en que las normas en materia de prueba documental es una norma que están circunscritas estrictamente al ámbito del proceso, sin perjuicio de que pueda haber un uso diferente de ese documento en otros ámbitos. Bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 no quiso establecer diferencias en ese tratamiento que hemos visto, que es el tratamiento clásico, podríamos decir, en relación con la prueba documental. El artículo 317, que es el primero que he citado, no define qué se entiende por documento público, sino que simplemente procede a una enumeración de esos documentos, y efectivamente entre ellos pues aparece los autorizados por notario con arreglo a derecho. Después se añadió, cuando empieza a aparecer el documento electrónico, se añade que el documento público puede ser, el documento público notarial puede estar en soporte papel o en soporte electrónico, sin que en ningún caso varíe la naturaleza del documento, porque como hemos dicho antes, la clave para determinar esa naturaleza es quién es el autor del documento, y por lo tanto, si es el notario, da igual que sea en un formato u otro. Dice el artículo 318, precisamente cuando aborda esta cuestión, dice: ya sean presentados estos en soporte papel o mediante documento electrónico. Esto también lo señala, y no lo voy a repetir porque es en este foro de sobra conocido, la propia ley del notariado, donde especifica que efectivamente el documento notarial es el mismo con independencia de que se haga de una manera o de otra, y lo que sí que regula la ley de enjuiciamiento civil es el valor probatorio del documento público y, por tanto, el documento público notarial. Lo regula precisamente en el artículo 319, que dice: con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso intervengan en ella. Como ven ustedes, es prácticamente la misma redacción que se sigue manteniendo desde los comentarios de 1855 y la ley de 1881. No hay diferencia en relación con este punto.
Bien, por lo que se refiere a los documentos privados, en cuanto a su concepto y naturaleza, tampoco hay modificación ninguna. Es decir, el artículo 324 dice que se consideran documentos privados a efecto de prueba en el proceso los que no son documentos públicos, es decir, los que no están dentro del artículo 317, y cuando aborda en el artículo 326 cuál es la fuerza probatoria de esos documentos, también se mantiene la misma línea tradicional. Dice, los documentos privados harán prueba plena en el proceso en los términos del artículo 319 cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. Por lo tanto, se mantiene esa misma línea de que si no están impugnados y por tanto están reconocidos o admitidos, entonces hacen el mismo valor a efectos probatorios que podría tener un documento público. Por eso se remite al artículo 319, ¿no? Bien, claro, en este punto es importante, y ahora entro directamente en el artículo 326, pero me parecía que todos estos preliminares era importante mencionarlos para saber de dónde veníamos y dónde estamos. Habla precisamente de ese caso, el 326.2, en los casos de impugnación. Es decir, si no se impugna, pues se mantiene, como en 1855, ese mismo valor, ese reconocimiento de efectos probatorios de los hechos recogidos en el documento, pero dice el 326.2, cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Bien, esto merece tres breves comentarios. El primero, cuando se produce la impugnación del documento privado, la carga probatoria se atribuye al que lo presentó, no al impugnante. Y por lo tanto, hay una diferencia fundamental en relación con el documento público. El documento público, si alguien lo impugna, le corresponde al impugnante y no a quien lo presentó. En segundo lugar, establece en un párrafo que viene a continuación la posibilidad de que los costas y gastos que genera esa impugnación, al final corresponda a quien la ha realizado de manera inconveniente o temeraria, de tal manera que se intente evitar que se impugne por impugnar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final, si estableces una impugnación y al final esa impugnación resulta que es infructuosa para quien o sea, resulta los documentos privados auténticos, pues le va a corresponder a la persona que impugnó esa actuación. Y luego lo tercero es que si no se acredita la autenticidad, no carece absolutamente de valor, sino que será valorado conforme a las reglas de la sana crítica. Termina el 326.2, dice, cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. Esto sí que es una diferencia que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con lo que hemos leído, que comentaba Manresa, en relación con la de 1881, porque aquí no dice que no tenga ningún valor, como realmente decía Manresa, en caso de que no se reconociera y no se acreditara de otra manera, sino que aquí se dice que se valorará de forma libre, pero evidentemente no hace prueba plena, como sería en caso de reconocerlo. Luego voy a poner un ejemplo en que en algún momento se ha producido esta situación. Bien, en ese sentido, lo importante cuando tenemos un documento, lo primero de todo, precisamente por esta diferencia fundamental que existe en cuanto al tratamiento probatorio y al desplazamiento de la carga de la prueba, es saber si estamos ante un documento público o estamos ante un documento privado. Evidentemente, como he dicho ya a lo largo de esta intervención, lo que marca el criterio del documento público-privado fundamentalmente es el autor, si es alguien que puede dar fe pública o no de esa actuación. Decía Wasp, en relación con esto, decía, los documentos notariales no debían considerarse públicos, sino privados por el tipo jurídico de realidad que documentan. Pero como se trata precisamente de dotar de una eficacia superior a la meramente particular esta clase de realidades, el documento notarial es, en considerar su eficacia, equiparable al documento público. Él se estaba refiriendo a los documentos que provenían de órganos públicos, es decir, lo que llamamos antes documento auténtico. Pero evidentemente, como ya hemos comentado, que veía claramente Manresa, tanto uno como otro hace prueba plena del hecho al que se refiere, ¿no? Bien, claro, ¿esto por qué es relevante? Es relevante a los efectos de lo que el juez tiene que tener por cierto. Y en ese sentido, hablo ahora ya de la ley del notariado, que efectivamente en este foro es perfectamente conocida. Cuando el notario elabora un documento, dice, el notario deberá dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes. Y luego en los distintos artículos va especificando cada una de estas cuestiones, ¿no? Claro, esto es muy importante porque ya veremos si los documentos privados
tienen la posibilidad de poder también acreditar estos elementos, porque esto va a ser muy relevante cuando después haga un brevísimo estudio jurisprudencial, entresacado 4 sentencias de los últimos 2 años, para que veamos los problemas que dan precisamente los documentos privados electrónicos, es decir, que en relación con alguno de estos puntos, ¿no? Bien, por tanto, son 3 las características que en principio aporta el documento público, que es la autenticidad, es decir, la integridad, que también efectivamente es verdad, y la exactitud, ¿no? Y lo que habrá que mirar es si esas 3 características también se pueden plantear en relación con los documentos privados. Bien, el hecho de que haya un documento se considere como público y a efectos probatorios el juez tenga que tener por cierto lo que dice la ley que se vincula a esa condición, no significa que no pueda ser objeto de impugnación, es decir, los documentos públicos a efectos procesales también pueden ser impugnados. Lo que sucede es que efectivamente la impugnación, como luego comentaré, es muy compleja porque evidentemente solamente ante una falsedad material del documento pues se puede evitar, y claro, es muy difícil que nadie pida esa impugnación y por lo tanto, aunque técnicamente sea posible, es muy complicado encontrar casos en los cuales se produce esa impugnación. Y además también es cierto que la ley permite que un documento público pudiera ser contradicho por otras pruebas al margen del mismo, ¿no? Y de hecho la jurisprudencia del Supremo ha dicho en alguna ocasión que el documento público se integra dentro del acervo probatorio y puede ser valorado en una apreciación conjunta de toda la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Pero curiosamente, cuando habla de estas materias, se está refiriendo a documentos privados reconocidos, es decir, aquellos que se equipara su fuerza probatoria a la de los documentos públicos. Pero no estrictamente, yo al menos no he encontrado ningún caso en que el tribunal dé mayor valor a una prueba distinta respecto de un documento público estricto sensu. Es decir, que las que hay se refieren casi siempre a esos documentos privados reconocidos que se equiparan a los documentos públicos. Bien, con relación a los documentos privados, solamente, evidentemente, hace prueba en plena, como he dicho ya en varias ocasiones, si están reconocidos. Ahora bien, el hecho de impugnar un documento privado, y eso lo he comentado también antes, no significa que carezca de toda fuerza probatoria, sino que tiene que ser valorada al hilo de las demás pruebas. Pero evidentemente esa prueba plena desaparece, a diferencia de lo que pasa con el documento público. Voy a citar una sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, de 21 de abril del año 2020, donde recoge precisamente esta posibilidad que tiene de valorar el documento privado, aunque no haya sido expresamente reconocido por otra parte. Leo la sentencia, vamos, un fundamento muy pequeñito. Dice, esta sala no comparte esa premisa postulada por la recurrente. Ahora, la recurrente mantenía ese criterio tradicional. Decir, oiga, como este documento público no ha sido reconocido, no puede usted valorarlo a la hora de tomar su decisión, ¿no? Y dice, lo dice al juez de instancia, el juez de instancia lo valoró y entonces recurre a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial dice, esta sala no comparte esa premisa postulada por el recurrente, toda vez que el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que cuando haya dudas sobre la autenticidad de un documento privado impugnado o no se hubiera propuesto prueba alguna para determinarla, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. Así pues, la impugnación, aun sin quedar desvirtuada por prueba de la autenticidad, no veda la atribución de fuerza probatoria al documento, sino que lo deja sujeta a una valoración con arreglo a criterios de racionalidad. Por consiguiente, se procederá seguidamente a sopesar los elementos probatorios reunidos en autos para apreciar si se comparte el razonamiento desarrollado en la sentencia recurrida o no. Y luego pone entre paréntesis, pudiendo ya anticiparse que así es, por lo que el recurso deberá ser desestimado y confirmada la resolución contra la que se dirige. Yo recuerdo al hilo de esta sentencia un caso que tuve cuando ejercía como abogado, en el que una de las partes presentó una fotocopia de un contrato, ¿no? Y la parte contraria impugnó esa fotocopia, evidentemente presentó una fotocopia porque no encontraba el original de ese contrato, y la parte contraria, el demandado, no dijo que él también había perdido, que no disponía del original y que por tanto no se podía hacer ningún cotejo, ¿no? Pero evidentemente había impugnado la fotocopia. Claro, dentro de la demanda se aportan una serie de intercambios de correos electrónicos que nadie impugnó, donde discutían la aplicación o la interpretación de las cláusulas del contrato, que eran las nucleares, donde las dos partes aceptaban la existencia de esas, la daban por hecha la existencia de esas cláusulas, que eran precisamente las que negaban el demandado respecto de la fotocopia.
y en el momento de la sentencia el tribunal dio por válido, dio por cierto, o sea, consideró que ese era el documento, la fotocopia era la copia del documento original. ¿Por qué? Porque le llevó a la convicción que el intercambio de correos donde se mencionaban las cláusulas discutidas y la daban por sentada a las dos partes, ponía de manifiesto que efectivamente esa era la cláusula originaria que allí aparecía. Y además planteaba un tema de la facilidad o disponibilidad probatoria, que tiene el 117 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decir, oiga, el demandado, si realmente el documento original es otro, podía haber presentado el documento. Cuando el demandado no presenta el documento y dice que también lo ha perdido, y lo único que hay es la fotocopia del demandante que está corroborada por otras pruebas, pues se le puede tener por cierto. O sea que, por lo tanto, puede haber ocasiones en las cuales, como consecuencia de esa visión global de la prueba, puedas tener por cierto determinados hechos. Pero la regla general, evidentemente, es que si no hubiera ese intercambio de correos, muy probablemente el tribunal hubiera adoptado una decisión muy diferente. O sea que, por lo tanto, esa realidad hay que tomarla en consideración. En definitiva, y en conclusión, antes de entrar en la modificación que se introduce en los apartados 3 y 4 del 326, en definitiva digo que en relación con el documento público y privado a efectos procesales se pueden sacar las siguientes conclusiones. Que ambos pueden hacer prueba plena si no resultan impugnados, pero si resultan impugnados, entonces opera un tratamiento procesal privilegiado para el documento público, porque en relación con ese documento corresponde a quien lo impugna probar su falsedad, mientras que si se impugna un documento privado, corresponde a quien lo presentó la carga de demostrar que es auténtico y que es íntegro. Por lo tanto, se produce un desplazamiento de la carga de la prueba en el caso de impugnación. Esto ya, evidentemente, lo comentaba, voy a citar de nuevo a Wasp, dice, la impugnación es una carga que pesa sobre el adversario del probante y que se exige alegar y probar la falsedad si se trata de documento público y alegarlo solo pero no probarlo si se trata de documento privado, ya que el documento privado tiene que ser corroborado si se discute su autenticidad por la parte que lo presentó. Esta es la clave y la gran diferencia. Bien, y en esto nos encontramos con la aparición de los documentos electrónicos. El documento electrónico, voy a utilizar la definición que da el reglamento 910/2014, el famoso reglamento EIDAS, ¿no?, que voy a llamarle así, por ese, en fin, utilizando el acrónimo en español. Dice, todo contenido almacenado, definición que da del documento electrónico, es todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular texto o registro sonoro, visual o audiovisual. Bien, y añaden, artículo 46, dice que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico. Por lo tanto, puede perfectamente aportarse en juicio como una forma de prueba de hechos. Un magistrado de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado, que publica mucho sobre ciberderecho y sobre prueba electrónica, dice que para poder aportarse en juicio tienen que darse dos requisitos de este documento. Primero, ha de llevarse en un soporte material que pueda almacenar datos en formato digital y segundo, debe haber un instrumento tecnológico que permita su lectura, es decir, su percepción por los sentidos de las partes y del juez. Ya veremos que cuando ahora cite las sentencias, normalmente lo que suelen hacer es volcar en PDF los datos básicos de los servicios que dotan precisamente esos documentos electrónicos de sus distintas peculiaridades. Pero en principio cualquier documento electrónico con estas características podía entrar en un proceso para tener por cierto los hechos a los que se refiere. Bien, hay que decir desde el principio que el hecho de que un documento esté firmado electrónicamente no altera su naturaleza jurídica. No altera su naturaleza jurídica. En ese sentido, se ha dicho, y se lo decía la ley anterior, que la firma electrónica se equipara en ese sentido a una firma manuscrita. El profesor Ormazábal dice que si una norma exige la firma de un determinado sujeto, este puede cumplir el requisito tanto si firma de forma manual como electrónicamente, pero el que lo realice de esta última forma no convierte al documento en fehaciente. Hay veces que ya no te permiten ni siquiera la firma. Nosotros ahora en la facultad, por ejemplo, está todo el registro y todo el sistema digitalizado y ya no podemos hacer nada con firma manual, todo lo tenemos que hacer con firma electrónica, o sea que por lo tanto, pero claro, a esos efectos el valor de ese documento con esa firma es el mismo que si hubiéramos firmado una petición de lo que sea manualmente. Bien, en este sentido, el artículo 3.1 de la Ley 6/2020, que es la que no es que transpone el reglamento, porque el reglamento es directamente aplicable, sino la que intenta pues, ajustar el derecho español a ese reglamento, dice: los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados tienen el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.
Y luego la disposición adicional primera, conocida perfectamente en esta casa, dice que lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan realmente atribuida la facultad de dar fe en los documentos en los que se refiere al ámbito de sus competencias. A mí me parece muy interesante el verbo que se utiliza, no sustituye, es decir, no es una alternativa, es una manera distinta de proceder a esa firma. Bien, dentro de esta reforma y de esta ley del 6/2020 se introducen también dos preceptos en relación con la eficacia probatoria del documento electrónico privado, porque en relación con el documento público no se plantea ninguna especialidad ni ninguna novedad, ¿no? Pero el artículo 3.2 de esta ley 6/2020 dice: la prueba de los documentos electrónicos privados en los que se hubiera usado un servicio de confianza no cualificado se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326. Si el servicio fuera cualificado, se estaba previsto en el apartado 4 del mismo precepto. Esto es una decisión correcta. Yo me acuerdo además que en aquel momento estaba en la Comisión General en la Comisión General de Confección, no está de presidente, pero está de vocal. Me acuerdo que hablaron del Ministerio y me preguntaron y dije, hombre, lo normal es que esto esté en la ley de enjuiciamiento civil, no esté fuera de la ley de enjuiciamiento civil, porque al principio, cuando uno va a ver el valor de eficacia probatoria del documento, va a mirar la ley de enjuiciamiento civil y no va a mirar una ley que esté por ahí extravagante, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues lo que se hizo fue una referencia en la ley 6/2020 y luego una regulación en la ley de enjuiciamiento civil. ¿Y qué dice la ley de enjuiciamiento civil? Bueno, pues el apartado tercero trata el caso en el cual se ha realizado ese documento a través de un servicio que es no cualificado. Dice el 326.3. Cuando la parte a quien interesa la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha u hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado, los previstos dice, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo. Es decir, lo reconduce a las reglas generales en materia de impugnación de documentos privados. Pero añade, en ese sentido, el apartado 4. Dice, si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba en el momento relevante a los efectos de la discrepancia en la lista de confianza de prestadores y servidores cualificados. Y dice, si aún así, me hace gracia, abro un pequeño paréntesis, ¿no? Si aún así, como diciendo, si usted es tan tonto de querer a pesar de eso impugnar, porque al final el si aún así es un poco raro en el precepto, ¿no? Dice, si aún así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, serán las costas, gastos y derechos que originen la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiera formulado la impugnación. Si a juicio del tribunal la impugnación hubiera sido temeraria, podrá imponerle además una multa de 300 a 1.200 euros. Bueno, yo creo que aquí hay que comentar una serie de cosas en relación con este precepto, ¿no? Bien, en primer lugar es cómo se plantea. Dice, bueno, si ese documento electrónico se ha elaborado con el servicio de confianza, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada. Por lo tanto, ahí hay una presunción inicial de esa autenticidad o integridad, que son las dos características que se menciona de ese documento, ¿no? Bueno, aquí lo primero que quiero comentar es que realmente no estamos ante una verdadera presunción, es decir, que la presunción exige el hecho base, el hecho indicio y las reglas de la experiencia que vinculan uno y otro, ¿no? Si aquí lo piensa y dice, bueno, ¿cuál sería el hecho base, no? Pues sería la actuación del servicio electrónico cualificado. ¿Cuál sería el hecho presunto? Pues la autenticidad o integridad del documento. ¿Y cuál sería el enlace a la máxima de la experiencia? Pues que cuando se da uno se da el otro, pero realmente no es así. O sea, no hay una máxima de la experiencia que nos lleve naturalmente a pasar del uno al otro, ¿no? Bueno, ¿esto por qué se produce? Porque hay un mal uso de la palabra presunción. Hay un mal uso de la palabra presunción, que es bastante habitual en nuestras leyes. En muchas ocasiones se habla de presumir algo porque produce el efecto propio de las presunciones. ¿Y cuál es el efecto procesal propio de las presunciones? El desplazamiento de la carga de la prueba. Y entonces normalmente tú dices que se presume algo cuando no hay una verdadera presunción porque produce el mismo efecto que si hubiera habido una presunción, que es desplazar la carga de la prueba. Por ejemplo, cuando el artículo 158 de la Ley de Jurisdicción Social dice que las actas de la Inspección del Trabajo tienen presunción de certeza, realmente no es una presunción, no hay un hecho base, un hecho indicio, tal, sino lo que es una norma privilegiada de prueba, donde tú le das una especial fuerza probatoria a las actas de la Inspección de Trabajo.
que evidentemente es llamaríamos una presunción juris tantum, es decir, permite una prueba en contrario, pero no es una verdadera presunción. De hecho, fíjense ustedes, si es así, que todos recordamos que en la Ley de Procedimiento Administrativo y en general en las leyes que se refieren a actuaciones de la autoridad administrativa, te dice que tenían una presunción de veracidad, y reconoce la presunción de certeza, la presunción de veracidad. Bueno, pues el actual artículo 77.5 de la Ley 39/2015 ya no habla de la presunción. Voy a leer el texto, dice: los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos, salvo que se acredite en lo contrario. Esto es mucho más correcto, porque en el fondo tú le estás dotando de una fuerza probatoria que evidentemente permite una prueba en contrario, pero que le das una fuerza que en sí mismo no tendría. Pero antes hubiera dicho que se presume que son veraces. No se presume que son veraces, lo que pasa es que tiene una fuerza probatoria especial. Y eso es efectivamente, segundo comentario que quería hacer, lo que viene a continuación, cuando te dice, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada, ¿y cuál es la peculiaridad? La peculiaridad es que se desplaza la carga de la prueba. Es decir, que a partir de ese momento, quien lo impugna quien discute ese documento, quien lo impugna, es a quien le corresponde probar precisamente que no se da la característica que en principio se desprendería del hecho de que sea un documento privado electrónico, ¿no? Bien, evidentemente la contraprueba existe, ¿no? Lo que pasa es que, volvemos a decir, igual que la experiencia pone de manifiesto que es muy difícil que exista una contraprueba del documento público, probablemente va a ser complicado que exista una contraprueba del documento electrónico hecho por un servicio cualificado de confianza. Dice, en relación con este punto, el profesor Ormazábal Sánchez, que es un catedrático de la Universidad de Gerona, que ha escrito bastante sobre prueba electrónica, dice: si resulta inusual formular impugnación respecto de los documentos cuya autenticidad, exactitud temporal o integridad no están avalados por prestadores cualificados, en atención a los costes que ello puede comportar al impugnante, es decir, si incluso puede resultar difícil el plantear la impugnación, aunque de esa manera le corresponde a ellos, añade, dice, la adicional imposición de la multa no hace sino aumentar considerablemente el efecto disuasorio de una posible impugnación. Con lo cual, en principio, cuando tú lees el precepto está clarísimamente pensado para desincentivar las impugnaciones relativas al documento privado electrónico realizado por servicio cualificado. Porque por un lado te desplaza la carga de la prueba, por otro lado te presume, aunque ya digo, no es verdad presunción, la característica que se impugna y además le lanza un aviso a navegantes a quien quiera impugnarle diciéndole: cuidado porque usted tiene que correr con los gastos y además si al final resulta infructuoso le van a poner una multa por temeridad. Por lo tanto, la idea fundamental es que no se impugne precisamente ese tipo de documentos, ¿no? Bien. Antes de entrar en esos ejemplos jurisprudenciales y para no pasarme de la hora que considero que es prudente por lo que me han comentado en relación con esta intervención, que espero que no se les esté haciendo muy larga, me gustaría destacar que además en relación con la firma electrónica, la regulación del 326 se basa en un error del legislador derivado del informe que hizo el Consejo de Estado. Porque realmente si tú miras el reglamento EIDAS que hemos comentado antes, sí que se exige, el reglamento lo exige, dice que tiene que haber una presunción, ahí utiliza la palabra presunción de integridad de los datos y la corrección del origen de los datos del sello electrónico. Y dice lo mismo en relación con, dice, disfrutar una presunción de exactitud de la fecha y hora que indica la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas. Y lo mismo con los servicios cualificados de entrega electrónica certificada. Pero no lo dice en relación con la firma. El artículo 43.2 del reglamento dice que en relación con la firma, el artículo 25.1.2 dice, para que sea admitido en juicio un documento con firma electrónica, debe tener un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. Un documento equivalente al de la firma manuscrita. Hemos dicho, la firma manuscrita, el documento privado con firma manuscrita no tiene un tratamiento privilegiado desde el punto de vista procesal. Lo que pasa es que su informe, el Consejo de Estado lo trata junto con los demás casos y entonces en la modificación que se hace del proyecto se incorpora también la firma a ese régimen privilegiado procesal en virtud del cual desplaza la carga de la prueba.
Bien, ¿y cómo se ha aplicado esto ante los tribunales? Pues yo he seleccionado, podía haber alguna más, evidentemente, tampoco hay muchas, pero hay unas cuantas más. He seleccionado algunas que me parece que abordan casos que son muy significativos para saber cuál es la problemática que se plantea en relación con este tipo de documentos, ¿no? La primera es un caso de la Audiencia Provincial de Lleida, la sentencia 74/2021, son todas sentencias 21 y 22, ¿no? Que es ya con la entrada, con la ley de 6/2020 en vigor, ¿no? Que se refiere a un caso, ya digo, que me parece un poco peculiar, porque es la firma manuscrita digitalizada. Porque aquí, claro, todos son casos un poco diferentes, ¿no? Es decir, en este caso no es una firma digital, y de hecho lo dice, es una firma manuscrita digitalizada. Esto que hemos recibido, yo en algún libro de estos que comentaba tan generosamente el primer interviniente en relación con el currículum, para firmar el contrato te lo firmas a través de este sistema precisamente, ¿no? Te lo manda y entonces ya no te mandan en papel el documento de firma del contrato de edición, sino que directamente lo firmas por este mismo sistema que ahora veremos de DocuSign, ¿no? Bueno, pues esto era una financiera, Invest Capital, que demanda a una señora por no pagarle 6.352 euros más los intereses, y la demanda dice: yo no he firmado ese contrato, esa firma no es mía, ¿no? Bueno, y entonces el juez de primera instancia le condena a la señora a pagar esa cantidad porque considera que sí, que hay un contrato y que la firma es válida, pero la Audiencia Provincial revoca la sentencia y absuelve a la demandada. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense lo que dice la Audiencia Provincial de Lleida en este caso, una sentencia, repito, de 29 de enero de 2021. Dice: sea como fuere, hay que recordar que aquí el núcleo de la cuestión se centra en determinar si la firma, en este caso efectuada bajo el sistema DocuSign, que es una plataforma de firma electrónica que permite enviar y firmar los contratos electrónicamente, puede ser considerada o no firma digital, y si en su caso es correcta y puede afirmarse que la realizó la demandada. En relación con si es o no firma digital, hay que recordar que con el sistema DocuSign se envían los documentos a un correo electrónico, donde quien los recibe los firma manualmente y los devuelve a la empresa de firma. No hay ninguna acreditación de que quien haya firmado sea quien dice que lo ha hecho. Es decir, vemos que esto es una de las cosas que comentábamos, que cuando firmas un documento público, pues efectivamente existe esa seguridad. Dice la Audiencia Provincial: no hay ninguna acreditación de que quien haya firmado sea quien dice que lo ha hecho. Y en este caso, además, consta en la certificación que expide DocuSign que respecto del correo electrónico de la señora Adelaida no existe autenticación de cuenta, siendo que la única posible comprobación es la dirección IP que el servidor asigna a un determinado aparato, desde la que se ha remitido el documento ya firmado y que en este caso coinciden ambos, por lo que o se ha mandado desde el mismo aparato o desde aparatos conectados a una misma Wi-Fi. Nada más podemos extraer de este documento. Así las cosas, no estamos en presencia propiamente de una firma electrónica, basada en un certificado reconocido, creado por una entidad de certificación digital de firma legalmente reconocido. En este caso, insistimos en que la operativa es que se manda el documento a un correo y se devuelve firmado, pero sin que se certifique más allá de estos datos quién lo ha firmado, pues la firma es manual autografiada y no basada en certificado digital de la firma personal. Esto nos lleva a que estemos en presencia de un simple documento privado, cuya firma manual, que no electrónica, no ha sido reconocida, donde no se ha intentado la práctica de una prueba pericial que acredite que correspondía a la demandada, y ello a pesar desde que un inicio del procedimiento se está sosteniendo esa falsedad y que la demandada disponía, se supone, que del DNI de la esposa. Ciertamente que ello no debe impedir valorar el documento, conforme a la sana crítica, pero claro, ya le ha cambiado todo. Porque el otro planteamiento es decir: no, ahora usted me está impugnando, desplazo la carga de la prueba. Dice: no, aquí no hay documento que permita el desplazamiento de la carga de la prueba y por lo tanto yo lo voy a valorar como un documento privado que ha sido impugnado y que además no ha sido cotejado a través de una prueba pericial caligráfica. Dice: ciertamente que ello no debe impedir valorar el documento conforme a la sana crítica, pero nótese también que en ese caso, aparte de que la base de la oposición era precisamente esa falsedad, lo único que se dice es que el dinero fue ingresado en una cuenta con titularidad del esposo y la esposa, y fue 2 días después de la presunta firma. Ello nos parece insuficiente a la hora de acreditar la veracidad de la firma y, por ende, del documento, otorgando el consentimiento a la operación crediticia, pues no consta. Por lo tanto, entendemos, nos hallamos ante un supuesto de falta de prueba que acarrea que deba ser la demandante quien la soporte, pues a ella correspondía haber acreditado que la firma era verdadera, o al menos que la esposa era conocedora de la operación. Nada de ello ha sucedido, por lo que debe estimarse el recurso de apelación. O sea que, por lo tanto, vemos muchas veces los inconvenientes que puede producir lo que tú consideras, en este caso, Invest Capital, que podría ser una firma segura. Es decir, que plantea el contrato, le hacen la firma, nadie comprueba nada, lo recibes, no te pagan, y cuando vas a reclamar te dicen: no, mire usted, es que esto probablemente, claro, en estos casos de esta sentencia lo que se puede deducir es
cuando te llegue eso, haz un garabato lo más lejano posible a tu firma normal, porque evidentemente cuando se haga el cotejo va a decir, no, este no es la firma del propio sujeto, con lo cual te puede librar de pagar los 6.000 euros, ¿no? Bien, segundo ejemplo que quería mostrar, ¿no?, que también es muy interesante, ¿no? Y este también es, digo, para que se vean un poco los riesgos también de fiarte en algunos casos, otros ya veremos que son más claros, ¿no? Este era un caso donde la hija de una señora contrata sin su consentimiento, pero usando sus claves, 2 préstamos con una entidad bancaria. Esta chica, la hija, tenía una adicción al juego. Y hace una contratación electrónica y la mujer demanda, ella, a la entidad bancaria pidiendo la nulidad. Bueno, la sentencia, que no lo he dicho antes, es de la Audiencia Provincial de Barcelona, la sentencia 109/2022 de 17 de marzo, o sea, hace menos de un año que se dictó esta sentencia, ¿no? Bien, entonces la señora pide la nulidad del contrato diciendo que ella no firmó esos documentos y que ella no contrató nada porque además no necesitaba esos préstamos y pone manifiesto que tiene una situación más o menos saneada en su economía y que no necesitaba esos préstamos, ¿no? Entonces la entidad financiera, que es la demandada, aporta en la contestación a la demanda el contrato electrónico. Y la actora impugna los documentos presentados por la entidad demandada, que eran los únicos que existían al no haberse firmado nada en formato papel. Bien, esta aporta en concreto, digo, yo he puesto por curiosidad, ¿no?, la impresión en PDF de los archivos informáticos que contienen los documentos digitalizados y luego de una explicación de cómo se ha hecho todo, ¿no? Hay una tableta, dice, se firmaron 6 documentos por firma digitalizada a través de una tableta informática, el soporte lo daba el sistema de firma biométrica SFD, software de firma digitalizada, soportado y proporcionado por CK Bank, que a su vez tiene el respaldo de Camer Firma. Bueno, va estableciendo todo el criterio a través del cual se ha realizado. Bueno, y entonces la actora, es decir, la señora a la que había pedido la nulidad de los contratos y que al final tenía que evidentemente devolverlos porque se había hecho con su clave, plantea que hay una falta de consentimiento, porque dice, yo no lo he hecho, lo ha hecho alguien por mí. Y entonces el tribunal, la Audiencia Provincial de Barcelona, le dice que aunque es cierto que ha quedado acreditado que la hija, porque debió declarar la hija, le dejó decir que fue ella la que firmó, la que le quitó la clave, etcétera, pero dice que dentro del contrato que firmó, cuando hable esta línea abierta, está que tú tienes el control de las claves y que por tanto no puedes ceder las claves a nadie, y que el hecho de que la señora le hubiera dado las claves a la hija determina un consentimiento, aunque fuera un consentimiento tácito, y por lo tanto le da validez al contrato y por lo tanto determina el que tenga que pagar esto, dice, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil extracontractual que pueda después tener en relación con la hija que es la que le manejó. Con lo cual, claro, aquí vemos que hay un riesgo muy grande en este tipo de cuestiones sobre la cuestión de la autenticidad, sobre la cuestión de la identidad, es decir, quién realmente está contratando, porque en este caso quien firma el contrato no es la madre, sino que es la hija. Tercer ejemplo que quiero poner para que vean ustedes la problemática que se plantea en relación con este tipo de documentos. Este es un caso donde efectivamente se aplica ese desplazamiento a la carga de la prueba. Este es un propietario que pide la extinción de un arrendamiento y lo que discute el demandado es que le hubiera notificado la extinción del contrato de arrendamiento de forma temporánea. Y entonces es una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, la 243/2021, de 18 de octubre. Y entonces, claro, todo va a depender de si efectivamente se notificó bien o no mediante un sistema de sello de fecha, de momento de la notificación. Y dice la Audiencia Provincial de Soria, a efecto de determinar la validez de la notificación de la extinción del contrato de arrendamiento, debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la certificación aportada por la parte actora, realizada por la empresa de mensajería Seur, en la que consta, una serie de cosas, ¿no? Dice, por otra parte, la empresa Logalty, servicio de tercero de confianza, actúa en su condición de prestador de servicio de confianza y genera una constatación certificada de que todos los datos recogidos en el documento se corresponden al envío de la documentación de la notificación con un identificador único y un depósito. Tratándose de una comunicación realizada por un servicio de confianza cualificado, la aplicación conjunta de los artículos 3 y 4 del artículo 326 permite al tribunal poder formarse convicción respecto de la autenticidad del documento. Y entonces empieza a decir que efectivamente, como está reconocido y tal, hay un desplazamiento de la carga de la prueba, no se ha aprobado por quien dice que no se ha notificado en tiempo la cuestión y por lo tanto entiende que es válido. Y además añade un argumento también un poco de sentido común, dice, la simple impugnación del documento supondría de ser cierta, claro, en el fondo dice, ¿por qué usted no impugna, no?
Dice, una actuación falsaria por parte de la empresa Segur, ajena a la presente controversia, lo que no adquiere demasiado sentido y junto a ello la parte impugnante del documento ni siquiera plantea la existencia de un supuesto de prejudicialidad penal. Por tanto, en el contexto expuesto, habiendo intervenido un servicio electrónico de confianza, la Sala concluye, al igual que la sentencia de instancia, que debe reconocerse la validez de dicha notificación, desestimándose las alegaciones tercera y cuarta del recurso. Y la última, y en un minuto termino, es un caso de la Audiencia Provincial de Madrid, la sentencia 368/2022 de 6 de septiembre, o sea, por lo tanto, de hace muy poquitos meses, ¿no? Y este es un caso en el que dos hijas demandan a una compañía de seguros porque entienden que su padre no había firmado las condiciones particulares de la póliza de seguro de vida, que se había hecho todo a través de firma electrónica, que excluía la muerte por suicidio en un plazo de 3 años, que fue justamente lo que sucedió. Entonces, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la decisión de la sentencia de instancia por lo siguiente, dice, la parte demandada, es decir, la compañía de seguros, acreditó que la póliza en su conjunto fue firmada por el asegurado mediante firma electrónica, justificando la concurrencia de los requisitos necesarios para dotar de validez y reconocimiento a la misma al amparo de lo dispuesto en el artículo 326.4, en relación de dada tal. Dice, por tanto, habiendo utilizado un servicio electrónico de confianza cualificado, tal y como se demuestra con los documentos 5 y 6 de este escrito de contestación a la demanda, se introduce una presunción, aquí retoma ese concepto de certezas de tu integridad del documento, de suerte que, si hubiese sido impugnado, la carga de realizar la comprobación correspondería a quien hubiese realizado la impugnación, es decir, a la hora apelante, a fin de negar valor probatorio a la firma electrónica de la póliza de seguro de vida. Y con esto quiero concluir, es decir, esta es una sentencia muy significativa de realmente lo que va a suceder, lo que está sucediendo, y es que en este caso las hijas que les deniegan el dinero que le correspondía por razón de la póliza, son las que les hubiera correspondido el impugnar la firma del contrato, es decir, la autenticidad del documento, pero no se atreven a hacerlo, Y entonces simplemente lo que plantean es una impugnación formal del documento, pero como no se atreven a hacerlo, ¿por qué? Bueno, precisamente por ese régimen privilegiado que se produce como razón de ese desplazamiento de la carga de la prueba y esa sanción reforzada no solamente de las costas de la impugnación, sino también de la posible temeridad. Por lo tanto, aunque son, como he intentado demostrar a lo largo de mi intervención, muy diferentes los documentos públicos de los documentos privados electrónicos realizados por servicio electrónico de confianza cualificado, en la práctica probatoria se va a producir un efecto similar, que es el que no serán objeto real de impugnación. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia muy esclarecedora, verdaderamente interesante. Menos mal que la prueba en el proceso solamente afecta a las partes litigantes y no se extrapola a terceros, porque con semejantes errores del Consejo de Estado se suceden sentencias como las que se han referido, que en algún sentido, si se me permite, desnaturalizan un tanto lo que constituye un documento cuya naturaleza no cambia, ser un documento privado. Porque al fin y al cabo se basan en una certificación de un tercero de confianza que sí que es una prueba adicional del documento de naturaleza estrictamente testifical, por mucho que sea un tercero de confianza cualificado. Por tanto, tenemos un problema, efectivamente, en el ámbito procesal, y menos mal que contamos con profesores de la valía del profesor Banacloche para poner de manifiesto efectivamente aspectos que es necesario señalar para que en el futuro se pueda también rectificar, porque al fin y al cabo la naturaleza de los documentos públicos y los documentos privados sigue siendo completamente distinta, y es gracias precisamente a su autor. Muchísimas gracias, y a continuación se sirve un vino español en honor de nuestro conferenciante.